Hola y bienvenidos de nuevo al curso de React Intermedio. Esta vez vamos a dar la extracción de funcionalidades, los componentes de alto nivel o HOC. Primero vamos a hablar de qué es un HOC, más bien de dónde provienen los HOC, cuál es el concepto, por qué viene de dónde viene y por qué se utiliza. Luego vamos a hablar de cómo los HOC solucionan una serie de preocupaciones llamadas preocupaciones transversales, que son importantes en todas las aplicaciones. Luego veremos cómo se usan los HOCs, cuál es su uso real y cuáles son las convenciones y consideraciones que tendremos que tener en cuenta siempre y cuando utilicemos los HOCs. Vale. Los componentes HOC no tienen un nombre así por pura casualidad. Están basados en un concepto de JavaScript que se llaman High Order Functions o funciones de alto orden. Las funciones de alto orden son un concepto de programación funcional en el cual se permite crear funciones que devuelven funciones o funciones que reciben funciones. En general son funciones que operan con funciones. Por lo tanto, esto que evidentemente son funciones que operan con funciones, ya podemos sobreentender que los HOC van a ser componentes que operan con componentes. Pero veamos un poquito más cómo funcionan las high order functions, ¿no? Veamos, por ejemplo, en este esquema que tenemos aquí, tenemos dos funciones de JavaScript cualquiera, función A, función B. Las dos realizan código duplicado, las dos realizan una funcionalidad que es común a ambas y luego una funcionalidad y luego una salida. Sin embargo, esta funcionalidad, por lo que sea, no puede ser extraída de la función A y de la función B en otra función. Por lo tanto, hay duplicación de código o es un código muy similar. ¿Cuál es la opción? Pues la opción, evidentemente, es crear un HOF, o sea, crear una función que encapsule la funcionalidad común y luego ejecute la función A, ejecute la función B, haga la funcionalidad B. Esto es un high order function. Es una función que recibe una función A y una función B y devuelve una nueva función que ejecuta la funcionalidad común y la funcionalidad separada de las dos funciones. Dos ejemplos perfectos de funcionalidad de funciones high order functions serían las que hacen debounce o throttling. El debounce es cuando queremos hacer que una función se ejecute siempre que haya pasado un cierto tiempo y no haya sido llamada de nuevo. Que eso es muy típico, por ejemplo, en la búsqueda, cuando queremos hacer una búsqueda y estamos escribiendo en un campo de texto, muchas veces nos interesa que si el usuario escribe, no se haga la búsqueda, pero que 100 milisegundos después de terminar el usuario la búsqueda, se haga la búsqueda. Entonces, mientras escribe, hay que tener en cuenta esas pulsaciones, no vas a hacer una búsqueda por cada letra. Al final lo que haces es que si escribe una letra, interrumpes la llamada, si deja de escribir, vuelves a lanzar la llamada. Eso es una propiedad de Bunce. Se puede crear una función de Bunce. Se puede crear una función de Bunce que introduzca cualquier función y devuelva una función que se pueda llamar y siempre y cuando se llame, se interrumpa. Por lo tanto, como hemos dicho, un high order component no va a ser más que, o HOC, no va a ser más que un componente que encapsula componentes, recibe componentes o devuelve componentes como si se tratara de una función pura. ¿Para qué utilizamos los HOCs en React? Oficialmente en React, los HOCs son lo que ellos llaman una solución a las preocupaciones transversales. Una preocupación transversal es, ¿cómo lo diría? Una preocupación transversal es cualquier efecto secundario que afecta a otras partes de la aplicación. O sea, que afecta a otras zonas de nuestra aplicación. Inicialmente esto se arreglaba con los mixins, que era otra solución, pero se decidió no utilizar porque era demasiado peligroso, se mutaban los componentes, no es una buena idea. Utilizando composición, o sea, cogiendo un componente y metiéndolo dentro de otro componente, componiendo un componente, hacemos que esto tenga un flujo claro, como la programación funcional. Tenemos una función, la componemos con otra función, el flujo al final resulta mucho más claro porque se hace una funcionalidad, se hace la otra y se solucionan todas las preocupaciones transversales que puedan haber, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tres módulos, ¿vale? Con una preocupación transversal común a los tres. Por ejemplo, una preocupación transversal puede ser el loading o la autenticación. ¿Eso qué significa? Que la página 1, la página 2 y el detalle van a tener las tres que manejar el load de la página, lo que hace que cargue la página.
Eso es una preocupación transversal, porque siempre que hagamos una carga, por ejemplo, va a tener que haber un loading, una carga de componentes va a tener un loading. También tendrán que gestionar la autenticación los tres, y la autenticación va a afectar a las tres. Pues una solución es usar un hog, ¿vale? Es usar un hog que encapsule todas estas preocupaciones transversales y las convierta en parte del componente. Pero veamos un ejemplo de cómo sería un hog. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo súper sencillo. Es simplemente un componente que recibe un componente input component y lo renderiza con unas propiedades, con todas las propiedades que ha recibido. De forma que, como podéis ver, es lo más básico posible. Recibe un componente, renderiza dicho componente con sus propiedades. Lo ideal, como veremos ahora, es pasar siempre las propiedades originales en destructuring, o sea, en pasar directamente todas las propiedades originales como un nuevo objeto. Eso lo que hace simplemente es conservar todas las propiedades que demos de entrada, se van a conservar y se van a inyectar en el nuevo componente. Siempre que devolvemos un componente nuevo, podemos implementarlo como queremos. Un hog no tiene ninguna limitación. Lo único que tiene que hacer es encapsular un componente, recibir un componente, devolver un componente, o bien incluso generar un componente. Muchas veces no tiene ni por qué recibirlo. Vale. ¿Para qué puede servir un hog? Pues como hemos comentado antes, puede servir para introducir propiedades comunes, puede servir para introducir un loading, puede servir para introducir una constante que no sea necesario, o un tracking. Muchas veces se puede hacer un hog para meter tracking como con Google Analytics o por el estilo. Se puede hacer que el componente directamente tenga un track. Incluso se puede hacer un hog de debug que te dé estadísticas del montaje del componente, y te haga un profiling de la aplicación. Una cosa bastante interesante en muchos casos. Entonces, como he dicho, loader, autenticaciones, incluso patrón adaptador si es necesario, para hacer diversas versiones de un mismo componente que puedan adaptarse a otros componentes. Realmente, una vez piensas en unos términos de composición, cualquier opción es buena, porque esto está 100% soportado por React, que es una de hecho de las recomendaciones que tienen para todas las preocupaciones transversales, y como os digo, es experimentar simplemente con ello. Vale. Hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta que no hay que hacer nunca, y esto es 100% recomendado por la comunidad, por el equipo de React. Para empezar, no hay que mutar el componente. Mutar el componente, en general en React, ya habréis oído, si habéis visto el curso básico, que mutar nunca es buena idea. React sigue muchos principios de la programación funcional y aquí no es una excepción. No debes de mutar el componente, porque si tú haces una mutación del componente y le añades una característica, le añades una función, el problema es que puedes pisar funcionalidades anteriores y que tu componente puede llegar a tener un comportamiento errático porque has pisado una propiedad, eso no lo has documentado probablemente en ningún lado, y simplemente lo llamas desde otro sitio. Tienes que tener en cuenta cuando llamas a un componente ya no puedes tratarlo de forma genérica, tienes que ver si el componente tiene cierta implementación o cierta otra implementación. No es buena idea. Siempre que utilices componente, intenta no mutar el componente. Hay muchas formas de hacerlo y realmente no se suele ganar nada mutando el componente. Como veréis aquí hay una opción para lo que hemos hecho antes. Ahí hemos hecho una mutación del componente con un componente UDATE personalizado, mala idea. Y aquí podemos ver que lo único que hemos hecho ha sido, pues decir, si tenemos un hog, recibimos un componente, implementamos su component update en el componente y devolvemos el componente. Y no ha habido ninguna mutación, simplemente ha habido un componente superior que ha implementado el update. Luego, hay que empezar siempre de nuevo los pros. ¿Por qué? Porque la composición de funciones se basa en que tú puedas siempre componer una función con la siguiente... de componente. La composición de componentes se basa siempre en que tú puedas componer un componente con el siguiente, pero al final el componente no quede alterado. O sea, que yo pueda aplicar varios hogs seguidos, de forma que yo pueda meter un hog a otro hog, a otro hog, a otro hog, y las propiedades siempre se pasen en cascada. Esto básicamente es una convención, no es más que otra cosa, pero está hecho para que sea lo más usable posible. Entonces, siempre que vayamos a hacer cualquier modificación, simplemente añadimos la modificación y hacemos un destructuring de las propiedades para pasárselo al siguiente componente, de forma que siempre que apliquemos un hog en cadena, tenga las propiedades originales. Otra cosa importante, devolver el nombre. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos, o sea, todos los componentes de React tienen un display name,
que se puede utilizar para el debug, por ejemplo. Si nosotros componemos un componente con otro componente y no cambiamos el display name va a ser el original. O sea, si nosotros tenemos este componente de ahí, el input component, pues su nombre va a ser input component. Bueno, pongamos que el nombre original es input component o simplemente se llama componente 1. Su display name va a ser componente 1, pero no es componente 1, realmente es una composición de componente 1 con otra cosa. Pues entonces podemos cambiar, como vemos ahí, podemos cambiar el display name simplemente agregándole un nuevo nombre y el display name del componente que estamos añadiendo. De forma que si hacemos esto en todos nuestros componentes, al final tendremos un nombre compuesto por todas las composiciones. Y finalmente, para resumir, simplemente hablaros de eso, de que hemos visto que los HOF o HOF son funciones de orden superior, que los HOC están basados en ellas y que, al igual que los HOF son funciones que devuelven funciones o reciben funciones o trabajan con funciones, los HOC son componentes que reciben componentes o trabajan con componentes o similar. Y los HOC se dedican principalmente a solucionar problemas transversales, o sea, preocupaciones transversales, todo lo que son los login, los loading y cualquier cosa que afecta a varias partes de la aplicación que no tienen una única responsabilidad. Están hechos para aislarlos, para solucionar su manejo y para intentar tener la lógica lo más ordenada posible. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta para trabajar con estos HOC es tener en cuenta las convenciones y las recomendaciones que hemos visto antes para hacer que los HOC sean simplemente una composición y nos devuelva algo que podemos utilizar, sea perfectamente identificable y tenga sus propiedades originales. Espero que os haya gustado mucho este resumen sobre los componentes de orden superior y en la siguiente lección veremos algo también bastante útil para la solución de preocupaciones transversales como son los render props.